ustedes, los que pudieron venir el domingo pasado, perdón, no sé si se recuerdan, pero estuvimos hablando sobre un rey. ¿Cómo se llamaba el rey? Asa. ¿Y dónde encontramos la historia del rey Asa? Segunda de Crónicas, capítulo 10 o 16, ¿no? Capítulo 10 y 6. ¿Y qué particularidad tenía este rey? ¿Se acuerdan? Fue un rey que buscó al Señor, fue un rey que luchó contra la idolatría, fue un rey que modernizó, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvo gobernando sobre qué reino? ¿Cómo se llamaba el reino? De uno nomás, por favor. Judá. ¿Y cuánto tiempo estuvo reinando? 41 años. 41 años, ¿no? Y este hombre hizo lo bueno, dice el texto, ¿no? Ahí en Segunda de Crónicas, delante del Señor. Pero tenía un problema. ¿Se acuerdan cuál era el problema? En un momento de aflicción ante el enemigo, prefirió aliarse con otro rey, con el rey de Siria, y no buscar a Dios. Incluso, ¿se acuerdan también, no? Cuando enfermó en su vejez gravemente de sus pies, buscó y confió en los médicos y no en Dios. Y Dios habló con él a través de un profeta. ¿Cómo se llamaba el profeta? Ananías. Y le dice, ¿no? Locamente has hecho. ¿Por qué confiaste en el rey de Siria y no en mí? Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Se acuerdan? Eso está en Segunda de Crónicas 16. ¿Qué versículo? Versículo 9. Segunda de Crónicas 16, 9. Y a partir, ¿verdad?, de la experiencia de este rey, el Señor nos llevó con su espíritu y su palabra a confrontar nuestras vidas. Esta doble estándar que muchas veces nosotros tenemos, de creer, de saber, de confiar en Dios, pero que en determinados momentos, sobre todo los más críticos de nuestra vida, buscamos ayuda en terceros. Confiamos en otros. Y nos dimos cuenta que el problema está en nuestro corazón, porque lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿verdad?, es precisamente mostrar este poder. ¿Se acuerdan que definimos incluso qué es lo que era poder? No era el poder circense, este poder así de superhéroe, que muchas veces quisiera que obrara a nosotros, sino que la mejor traducción es el apoyo y la ayuda y la fortaleza que encontramos en Dios para enfrentar los episodios críticos de nuestra vida. Y descubrimos o recordamos, ¿verdad?, incluso lo mencionamos, la experiencia del rey David, que él mismo relata en el capítulo 23 de los Salmos, en el versículo 4. ¿Se acuerdan cómo dice ese verso? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Por consiguiente descubrimos, ¿verdad?, que lo que Ananías le decía al rey de Asa era: no confiaste, no te apoyaste, no te fortaleciste, ¿verdad?, en quien está a tu lado, en quien está dispuesto a ayudarte, en quien conoce tu corazón, sino que confiaste, te apoyaste y tuviste fe y confianza en un tercero, en el rey de Siria. ¿Por qué lo hiciste? Incluso en el momento que el profeta Ananías se lo dice, este mismo hombre le recuerda precisamente en la historia de este rey, hacía años antes, que él sí había confiado en Dios y le dice: ¿acaso no te acuerdas que este Dios te ayudó cuando estabas afligido, ¿verdad? Y vinieron contra ti este otro rey enemigo tuyo y que él te ayudó. ¿Por qué dudaste ahora? Ese fue el contexto. Y algo había en el corazón de este hombre, porque tanto el relato de Segunda de Crónicas, capítulo 16, como el relato de Primera de Reyes, me parece que el capítulo 15, hacen mención, después que hacen una breve síntesis del reinado de Asa, hacen mención de lo mismo, el mismo detalle. Y cuando envejeció, enfermó gravemente de sus pies y buscó ayuda en los médicos y no en Jehová. Hoy día quiero hablarles de otro hombre que seguramente ustedes conocen más que el rey Asa, porque el rey Asa es un poquito desconocido, ¿no? Era más o menos de esta estatura, medio rubiecito, no.
Hoy día vamos a hablar de Pablo, ¿no? Pablo, que también experimentó este poder de Dios, ¿no? Y que también tuvo un conflicto con este poder de Dios. Y quiero que abran sus Biblias en 2 de Corintios, por favor. Capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, del versículo 7 al versículo 10. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Lo voy a leer. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tengamos un momento de oración. Señor, bendito sea tu nombre. Exaltado sea tu nombre. Gracias. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Eres bueno, eres santo, eres justo, eres hermoso. Señor, y a pesar de nuestra fragilidad y debilidad, te has revelado nuestra vida y nos amas profundamente, hasta tal punto que enviaste a tu propio Hijo, Señor, a ocupar el lugar que era nuestro. Señor, y hoy nos ves a través de Él y nos llamas justos y santos. ¡Qué locura, Señor! Nos cuesta tanto comprender, Señor, esa justicia llena de gracia y de amor tuya para con nuestra vida. Y solo ha sido por tu amor, Señor. Porque no hay mérito alguno en nosotros, por más que creamos reunir ciertas condiciones o ciertos requisitos, Padre. ¿Qué es nuestra vida delante de tus ojos? ¿Qué son 80 años al lado de tu eternidad? ¿Qué es, Señor, la vida mía? Señor, en torno a miles, 8.000 millones de personas que en este momento hay en el mundo. Padre Santo, tu palabra dice que somos como la hierba del campo, que en la mañana florece y que en la tarde ya no existe, se marchita, Señor. Que somos como un pensamiento. Por eso, ¿cómo no adorarte, Señor? Y ahora al leer tu palabra y al acercarnos a esta experiencia del apóstol que quedó plasmado en su carta, Señor, hace más de 2000 años a los hermanos de Corinto, entendemos que tú permitiste que llegara hoy a nuestras manos. Y aquí estamos, Señor, en Las Condes. Dios mío, nos hemos reunido en torno a ella. Te suplico, mi Señor, con todo mi corazón, que sea tu Espíritu Santo y tu palabra hablando nuestra vida. Por favor, que nada ni nadie, Señor, estorbe la reflexión, que estorbe, Señor, la meditación, la lectura de tu palabra maravillosa, y que tu Espíritu Santo, Padre mío, pueda confrontar nuestra dureza, nuestra tibieza, nuestra arrogancia, nuestra incredulidad, Padre Santo, que, Señor, se apodera de nuestras vidas. Señor amado, para la gloria de tu nombre, tú eres el alfarero, mi Señor. Nosotros solamente somos vasos de barro. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, mi Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, aquí entendemos y aquí encontramos a otro hombre. Han pasado del rey Asa fue más o menos en el año 900 antes de Cristo. Aquí estamos con la vida de Pablo, que es del año 1, o el primer siglo. Esta carta a los Corintios fue escrita por ahí por el 50, 60, 50, 55 más precisamente. Sin embargo, este hombre también, si ustedes se fijan, es objeto y es receptáculo, por decirlo de alguna forma, del poder de Dios. Recién recordábamos, ¿verdad?, la historia del rey Asa que está ahí en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no confiaste en mí? Mi poder, ¿verdad?, está a disposición tuya. Yo recorro toda la tierra y busco corazones perfectos porque quiero mostrar mi poder. Quiero mostrar mi ayuda. Eso fue lo que se le dijo a Asa. Y aquí encontramos a este hombre, a Pablo. Pero a Pablo, ¿verdad?, se le enfrenta de otra forma. También a propósito del poder de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aparece otra condición, parece también importante. Aquí hay algunas diferencias que me gustaría compartir con ustedes, queridos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de poder que está desarrollado en este pasaje que estamos leyendo tiene algunas variantes, es un poco distinto al poder a que se hace referencia en la vida de Asa. En la vida de Asa, ¿verdad?, el énfasis está dado en la fortaleza, en la ayuda. Yo estoy contigo, yo te respaldo. En el caso de Pablo, ¿verdad?, que estamos revisando ahora, este poder está asociado más bien a la capacidad de hacer algo sobrenatural. Está más bien relacionado, ¿verdad?, con esta capacidad milagrosa por realizar algo. De hecho, el griego que se ocupa acá es dunamis. De ahí sale dinamita, por ejemplo. Dunamis. Entonces, es un poder, ¿verdad?, sobrenatural de Dios en la vida de Pablo. Y esto es importante entenderlo, ¿verdad? Porque llama la atención que este hombre, si usted se fijó, él ha suplicado 3 veces por una enfermedad. Muchos creen, ¿verdad?, algunos teólogos, que el problema de Pablo eran sus ojos. Porque cuando Jesús salió a su encuentro según el relato del libro de los Hechos, ¿verdad?, a través de una luz que encegueció a Pablo y que lo tuvo 3 días con absoluta ceguera. Y que a propósito, ¿verdad?, de ese encuentro y de esa experiencia con Jesús, sus ojos quedaron con problemas. Y su apariencia parece que era una apariencia, además de los inconvenientes en su salud, la apariencia que él tenía no era una apariencia muy buena, sino que al contrario, era medio repulsiva. Uno lo puede encontrar esto, ¿verdad?, para que ustedes vean que no son inventos o manipulaciones, ¿no? Ustedes lo pueden encontrar en Gálatas, por ejemplo, ¿no? En Gálatas capítulo 4, versículos 3 y 15, lo voy a leer rapidito. Gálatas 4, versículos 13 al 15 dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿No? Incluso ahí en 2 de Corintios, donde estábamos, en el capítulo 10, en el versículo 10, ¿verdad?, dice: porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable, que era un poco la imagen que había de Pablo. Por consiguiente, este problema en sus ojos posiblemente le traía serias complicaciones al apóstol.
Y de acuerdo a lo que acabamos de leer en Gálatas, ¿verdad? Su aspecto no era bueno. Por ahí hay otro pasaje también que se habla bastante más crudo. Y él 3 veces le pidió a Dios que lo sanara. Y Dios le dijo que no. Entonces, este concepto de poder de Dios pareciera que es relativo. ¿Habrá tenido problemas de fe, Pablo? ¿Habrá estado viviendo, verdad, un momento de crisis en su vida? ¿Habrá estado alejado, verdad? Todos de alguna forma coincidimos en que si hay alguien que tenía la presencia de Dios era este hombre. Fíjense lo que relata el libro de los Hechos respecto de Pablo. Si tú abres tu Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículos 11 y 12, mira lo que dice. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Wow. ¿Se imaginan si yo voy a sacarme la camisa? Toma, llévatelo a tu hermano que está en el hospital. Entonces tú te llevas mi camisa y con... ¡Qué poder! ¿No? Porque es eso lo que buscamos. Es eso lo que buscamos, ¿no? O sea, de alguna forma, esto atrae nuestra morbosidad y nuestra curiosidad. Pablo lo dice, ¿no? Que los judíos querían señales. Cuando a Jesús lo llevan ante Herodes, ¿verdad? Herodes le dice, muéstrame un milagrito, alguna cosita, ¿no? ¿Cómo? A ver, di que estas sillas se coloquen allá, ¿no? Entonces, claro, si Jesús era capaz de transportar estas sillas y las ponía acá, Él es el Hijo de Dios. Este es el poder de Dios, ¿no? El poder de Dios. Y de alguna forma ha sido el afán de todo hombre y de toda mujer experimentar ese poder, ¿no? De tal modo, ¿verdad?, que esta manifestación dinamitesca, de dinamita, se puede apreciar. Y en el ambiente religioso, espiritual, esto es cosa que nos metamos en YouTube, ¿verdad?, y veamos las predicaciones, lugares donde las personas se desmayan, ¿verdad?, donde cae polvo de oro del cielo, en fin, y eso es atractivo, eso, allá está Dios. Porque eso de alguna forma atrae poder de Dios, que está tremendamente ligado con esta ansiedad y anhelo nuestro de tener poder. ¿Acaso no es eso a lo cual nos aferramos en nuestra propia vida? Hoy día vemos esta debacle en nuestra sociedad chilena, ¿verdad?, a través de todos estos casos y experiencias de corrupción que tienen un elemento común: poder. Poder. La propia iglesia, a través de su historia, ¿verdad?, desde la época medieval, es una historia de un flirteo, un coqueteo que ha tenido con el poder religioso, con el poder político. Los grandes problemas de la iglesia comenzaron, ¿verdad?, en el siglo III, en el siglo IV, cuando la monarquía, ¿verdad?, quiso e hizo derechamente este matrimonio con la iglesia. Poder. El poder religioso, el poder político, el poder económico, poder. Por consiguiente, ¿verdad?, cuando nos acercamos a estas expresiones, por supuesto, ¿verdad?, que nos confrontan, incluso tanto es así que muchas veces nos desaniman. Nos desaniman. Pero hay un elemento, ¿verdad?, que hace mención Pablo en su relato, versículo 7. La voy a leer en la versión NBI, 2 Corintios 12, 7. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. En la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo 7 se tradujo así: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso,
se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Al parecer Pablo tenía el mismo problema que tenemos nosotros. Él luchaba con su carne. Él luchaba con este virus pecaminoso que hay en nosotros. Y se le dio tanta revelación. Dios le mostró maravillas. Incluso él dice por ahí cosas que el lenguaje humano son incapaz de reproducir. O él escuchó, mejor dicho, un lenguaje que es inefable. Dios permitió que él viviese esa crisis en su cuerpo para que no se volviera soberbio, presumido, orgulloso. Entonces, aquí el poder de Dios está actuando en una dimensión distinta. El poder de Dios en la vida de este hombre, de este gran hombre de Dios, ¿verdad?, se está mostrando de una manera diferente. Cuando hablamos del poder, ¿verdad?, al cual se refiere, no sé si de alguna forma nos damos cuenta, pero lo que de alguna forma está dicho es que este poder se materializa a través del Espíritu Santo. Es decir, lo que Pablo experimentaba en su propia vida, lo que los apóstoles experimentaban en su propia vida, lo que la iglesia primitiva experimentaba en su vida, lo que Jesús experimentó en su ministerio, me refiero al poder, era solo sí, porque el Espíritu Santo estaba en la vida de estos hombres, en la vida de Jesús. No sé si se recuerdan del relato de Lucas en el capítulo 4, cuando Jesús comienza su ministerio, ¿verdad? Y él lee el libro Isaías capítulo 61 en la sinagoga, ¿se acuerdan o no? Él comienza leyendo y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para. Y a continuación viene el checklist que hace Jesús de lo que él tenía que hacer, 5 o 6 cosas. Pero él comienza, ¿verdad?, reconociendo que era el poder del Espíritu Santo que obraba en él y que le daba el poder y que le daba la fuerza y que le daba lo necesario para hacer la obra que su Padre le había encomendado. El Espíritu del Señor está sobre mí. De modo que es importante aclarar este aspecto, porque cuando Dios le dice, mi poder se perfecciona, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad, a Pablo, aquí en 2 Corintios, ese concepto de poder, esa realidad de poder, ¿verdad?, está manifestada a través del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces no es un poder milagrero, no es un poder, ¿verdad?, circense, fantasioso, mágico, sino que estamos hablando, ni más ni menos, de la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida de un hombre creyente, de un hombre de fe. En la vida de Jesucristo mismo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para. Por consiguiente, ¿verdad?, esta realidad de vida del apóstol Pablo, esta enfermedad que se vincula, ¿verdad?, con el potencial de orgullo que hay en él y que de alguna forma activa el poder en su vida. Fíjense qué interesante. Aquí hay una ligazón entre lo natural, que es la enfermedad, con lo sobrenatural, que es la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. Y esa combinación provoca, ¿verdad?, esta realidad en la vida de este hombre. Por consiguiente, es interesante entender que este concepto de poder está vinculado a una obra que Dios hace en la vida de un hombre. La presencia del Espíritu Santo en la vida de un hombre, de una mujer, es sí, solo sí. Hoy estoy muy matemático. Cuando Dios ha obrado en la vida de ese hombre y de esa mujer. Uno lee el relato de Hechos y se va a encontrar, ¿verdad?, increíblemente, que cuando la iglesia comenzó, algunos anhelaron este poder. Por ejemplo, si usted abre su Biblia en Hechos capítulo 8, en Hechos capítulo 8, versículo 18, aparece el relato de alguien que anheló este poder.
de manera milagrosa. Hechos 8, del 18 al 20. Voy a leer. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Se dan cuenta? Poder de Dios, Espíritu Santo y presencia de Dios en la vida de un hombre y de una mujer. Que no se activa a través del deseo, de la compra. Ni siquiera, ¿verdad? Ni siquiera, queridos, ni siquiera a través, ¿verdad?, de un mayor conocimiento o a través, ¿verdad?, de una experiencia meramente intelectual. Como que tal vez los más educados tuvieran más capacidad de entender. No, esto es un tema espiritual. ¿Qué pasa? Lo acabo de leer, con el arrepentimiento y el quebrantamiento del corazón. Es ahí, en ese corazón. ¿De qué estoy hablando, hermanos? Estoy hablando, ¿verdad?, que cuando Dios le dice a Pablo: mi poder se perfecciona en la debilidad, lo que Dios está diciendo es que mi presencia, mi Espíritu Santo, la manifestación de mi vida en tu vida está vinculada absolutamente a la rendición, a la debilidad y a la fragilidad que debe haber en tu corazón. Mientras seas un arrogante, mientras seas un soberbio, mientras seas una orgullosa, el poder de Dios, su Espíritu Santo, no puede obrar en tu vida. Eso es lo que está diciendo. Y Pablo lo entiende así. Ahora entiendo por qué tengo esta enfermedad. Porque mi corazón es arrogante. Y porque muy probablemente, al saber yo estas tremendas maravillas de Dios, habría sido un orgulloso espiritual. Porque uno puede ser orgulloso espiritual, ¿no? Uno puede ser humildemente orgulloso. Sí, pues. Humildemente orgulloso. Y por eso que la expresión de Pablo, ¿verdad?, es un contrasentido. Él dice: qué bueno que tengo conflicto, qué bueno que tengo crisis, me gozo en mis debilidades, me gozo en las persecuciones. Un psicólogo de nuestros tiempos lo mira: este gallo está loco, este es un fanático. ¿Cómo se llama esta desviación, verdad, que se torturan? ¿Cómo se llama eso? ¿Cuánto? Este es un masoquista. Este busca. Yo he tenido estas discusiones con personas educadas. Como que ustedes buscan el sufrimiento. Incluso por ahí hay algunas manifestaciones en otras fe religiosas, ¿verdad?, que se martirizan, ¿no? ¿Lo han visto ustedes, no? Se pegan sable acá, sacan los pedazos. Y mientras más sufren, mejor. No está hablando de eso. Está hablando, ¿verdad?, derechamente de esta manifestación de Dios, de este anhelo, porque, hermanos míos, Él quiere hacerlo, se lo dijo a Asa. Incluso al mismo Pablo. Pero en un corazón débil. En un corazón frágil. Y la fragilidad y la debilidad está vinculado necesariamente a la humillación y al quebranto de nuestro corazón delante de su presencia. Eso es lo que estamos leyendo, por eso es que Pedro, a este hombre Simón, que quería comprar el Espíritu Santo, hoy también está pasando eso. Porque quería tener poder. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Yo sé que nosotros ya no tenemos nada que arrepentirnos, ¿no? Gracias, Señor, porque nosotros estamos al otro lado. Sí, yo ya me arrepentí. ¿Usted ha escuchado eso, no? ¿Y de qué tengo que arrepentirme?
Por eso, ¿verdad?, que tanto este hombre Asa como este hombre Pablo son enfrentados por la palabra de Dios en la intimidad del corazón. Hay algunos que piensan, ¿verdad?, que este poder de Dios está vinculado al argumento, ¿no?, al bla bla. Y mientras más leemos, pareciera que es más posible tener más poder, ¿verdad?, y contraargumentamos. Y Pablo también es clarito. Miren, si usted revisa, por favor, en 1 Corintios 4, 19. Pero iré pronto a veros. Estoy leyendo 1 Corintios 4, 19. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Había un grupito, ¿verdad?, en la iglesia de Corinto que cuestionaba a Pablo y que eran muy buenos para hablar, eran más intelectuales. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Voy a ir a ver, ¿verdad?, ¿dónde está el poder de ellos? Esto no se trata ni tiene que ver con palabras, con argumentos. Incluso él decía, ¿verdad?, que la competencia que él tenía delante de los demás provenía precisamente de la presencia de Dios. Y Pablo era un hombre frágil, y Pablo era un hombre débil. Sin embargo, en la intimidad de su corazón existía, ¿verdad?, esta posibilidad de que él se pudiese envanecer. Miren, en 2 Corintios 3, versículos 4 y 5. 2 Corintios 3, 4 y 5. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. Mi competencia desde la perspectiva de la obra de Dios en mi vida no está vinculado, ¿verdad?, a mi currículum, a mi ICI, a mi coeficiente intelectual, a la educación, ¿verdad?, privada que recibí, al barrio donde me eduqué, al apellido que heredé, al patrimonio financiero que tengo, a las relaciones y las influencias que he logrado en mi vida. Mi competencia proviene de la obra de Dios en mi vida. Este concepto de competencia ligado a la capacidad a la manifestación del poder del Espíritu Santo en mi vida. Fíjese cómo este episodio entre Dios y Pablo, ¿verdad?, confronta este humanismo que hoy día presenciamos en nuestra vida, en nuestra cultura, en nuestra sociedad. La manifestación de la voluntad de Dios en la vida de un hombre que quiere hacerlo, que quiere demostrar ese poder, pero para ello necesita que ese hombre, ese corazón, sea frágil y sea débil. Hoy día, ¿quién quiere ser frágil y débil? ¿Hay alguien acá que quiera ser frágil y débil? No. Y ese es nuestro principal problema, queridos. ¿No? Yo siempre os hago los mismos ejemplos, ¿eh? Gracias a Dios por los hermanos nuevos porque los van a escuchar. Pero los que son más antiguos, ¿verdad?, van a escuchar siempre mis mismos ejemplos. Usted ha visto los correos, ¿no? Cuando mandamos un correo, Perico Los Palotes, ¿verdad?, significa cualquier persona. Pero abajo le coloco ingeniero no sé cuánto, licenciado en no sé qué, PH no sé qué, en la universidad de no sé cuánto, ¿verdad?, en la facultad de no sé qué, experto en esto otro. Y mientras más largo, hoy día nuestra cultura incentiva nuestra arrogancia y nuestro orgullo.
Y eso nos ha generado, ¿verdad?, en nosotros este aislamiento y esta soledad que muchas veces vivimos, porque no confiamos o porque no confían en nosotros. Y porque mostrarse débil y frágil hoy día, ¿verdad?, es absolutamente antipopular. Y eso es importante, ¿verdad?, porque nuestra cultura cultiva esta vanidad nuestra, de cómo vestimos, de qué es lo que tenemos, de cómo nos educamos, y no nos damos cuenta, ¿verdad? No nos persiguen los yihadistas, no nos persigue el Estado Islámico, gracias a Dios por eso, pero sí nos persigue una lógica sistémica de la Matrix que va endureciendo nuestro corazón hasta tal punto, ¿verdad?, que la presencia del Espíritu Santo, el poder de Dios en nuestra vida, no se manifiesta. Y cuando aparece el primer conflicto, la primera crisis, corremos a todas partes, negamos nuestra fe, nos desestabilizan nuestras convicciones y nuestras certezas, porque lo que hay en nuestro corazón es un divorcio de la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros. Miren, la realidad de la debilidad y de la fragilidad, ¿verdad?, Pablo la expresó muchas veces. Miren, ahí mismo en 1 Corintios, que está antes de 2 Corintios, capítulo 1, Primera Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gracias a Dios que dice, no soy muchos. Quiere decir que yo tal vez no sea tan débil. El Señor tiene tanta gracia, ¿verdad?, y tanto humor que dejó ahí un pedacito. Entonces, para no sentirme tan culpable, ¿verdad?, imagínense que yo soy menospreciado, soy débil, ¿no? Entonces, no, yo debo estar en ese delta. No muchos de ustedes, dice, ¿no? Porque nos gusta que nos valoren. Nos gusta sentirnos seguros. Nos gusta tener el sartén por el mango. Explico, sartén por el mango significa que yo tomo las decisiones, que yo superviso, que yo controlo. Es mi vida. Y yo hago con mi vida lo que quiero. Porque yo me gané, ¿verdad?, el lugar que tengo. Porque es mi esfuerzo, es mi trabajo. Nadie me ayudó. La arrogancia y la soberbia. En ese corazón, queridos, no hay lugar para Dios. En esa resistencia, ¿verdad?, no hay presencia de Dios, hay religiosidad solamente, hay conocimiento solamente, pero la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios no está. Está el argumento, pero no el poder de Dios. Y miren, la propia vida del apóstol. Si tú me acompañas y vamos a 2 Corintios de nuevo. Capítulo 11, versículo 21. La propia vida del apóstol irradiaba, ¿verdad?, esta debilidad y esta fragilidad que para nosotros, ¿verdad?, hoy día es absolutamente indeseada. Pero mira cómo lo expresaba él. 2 Corintios 11, 21. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también.
¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Debilidad, fragilidad, hambre, desnudez, persecución, angustia. ¿Qué buscaba Dios en Pablo? Y por eso Pablo decía, me gozo en todo esto, porque cuando soy débil, en mí reposa el Espíritu Santo y la presencia de Dios. No es que tengamos que irnos desnudos a la casa para que nos tomen preso hoy día. No. Sino que lo que está presente, ¿verdad?, es esta condición que confronta nuestro corazón, ¿verdad? Y que tiene que ver con la soberbia y el orgullo. Esta arrogancia. Y que lamentablemente, queridos, lamentablemente, no hay otra, pareciera ser otra alternativa, que la crisis se encarga de romper, aunque no siempre lo hace. Es cuando llega la crisis a nuestra vida. Por eso que estas 3 veces que él clama a Dios, sáname, y la respuesta de Dios es categórica. Fíjense qué interesante, porque lo que estamos hablando acá, ¿verdad?, está inserto en la voluntad de Dios también. Ni siquiera, ahí yo creo que vamos a hablar de la voluntad de Dios como hasta las 3 de la tarde después, para los que se quieran quedar. ¿No? Porque vamos a seguir hablando del poder de Dios como hasta las 2:30. Qué tremendo, ¿no? Lo que está presente acá, efectivamente es el corazón nuestro. Problema que también tenía el apóstol. Y esto es algo que es transversal en la Biblia. Yo el domingo pasado decía, algunos me van a criticar porque estoy hablando del Antiguo Testamento. Y más de alguno va a pensar, pastor, estamos en la gracia. Hable del Nuevo Testamento. Pero la verdad que lo que estoy compartiendo es un principio, ¿verdad?, transversal en la Biblia. Lo encontramos en Salmos, lo encontramos en Proverbios, lo encontramos en las cartas de Santiago, del apóstol Santiago, en las cartas del apóstol Pedro. Mira, por ejemplo, en el Salmo 138. Versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Mira la sabiduría de Salomón, hijo del rey David. Este salmo lo escribió papi, David. Este otro versículo que les voy a leer ahora, que está en el capítulo 3, versículo 34 de Proverbios, lo escribió el hijo, Salomón. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. A los humildes dará gracia. Estos principios, ¿verdad?, los tomaron estos hombres de Dios, apóstoles,
Fue la experiencia de Jesús que se materializó a través de su vida en la enseñanza, ¿verdad? Que durante 3 años Él les imparte a sus discípulos. Y tanto es así, ¿verdad? Que el apóstol Santiago y el apóstol Pedro lo registran en sus cartas. Y miren la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, Santiago 4, vamos a leer 10 versículos. Así que le pido que abra su Biblia en Santiago, capítulo 4, del versículo 1 al 10, donde aparece este principio, ahora visto por el apóstol Santiago. Santiago 4, del 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahora voy al versículo 2, Santiago 4, 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando muchos escucharon el Evangelio por boca de Jesucristo, se dieron media vuelta y se fueron. Si hay alguien que se quiere ir, está la puerta abierta. Humillaos, hombres de doble ánimo. ¿Quieres ser amigo del mundo? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estamos hablando del poder de Dios. Yo quiero que Él me sane. Ese es el poder de Dios. Yo quiero que vuelva mi esposo. Yo quiero encontrar un trabajo, Señor. Tú puedes, tú tienes el poder, Señor. Ese es el poder que nosotros queremos. El poder mediático, ¿no? El poder del milagro, así. El poder de campanita de Peter Pan, ¿no? ¡Ping! El poder de la tarjeta de crédito, ¿no? Que entramos al bancomático del cielo y hacemos un adelanto. Pero nuestro corazón sigue resistiendo, soberbio, orgulloso. En algunos momentos entro, me presento, ofrendo. En otros momentos no, en un momento hago esto. ¿Se acuerdan que hablamos el domingo pasado de nuestra casa? Cuando invitamos a Dios a nuestra casa y lo dejamos sentadito en el living. ¿Se acuerdan o no? Esto tiene que ver con eso. Y le cedimos, ¿verdad?, unos canapés a Dios y un vasito de jugo. Pero no dejamos que entre en nuestra vida, en nuestra bodega, en nuestro closet. Quebrantaos, humillaos. Por eso que si hay alguien en quien Dios quería seguir obrando, era la vida de Pablo. Y Pablo tenía la manifestación de Dios. Sí, claro, él resucitaba. Él predicaba. La predicación de Pablo era una predicación poderosa. Él mismo lo dice. Incluso él habla de la locura de la predicación. Pero había algo en su corazón, ¿verdad?, que estaba latente. Y su arrogancia y su orgullo. ¿Acaso no es nuestro problema? Pero ¿hasta cuándo vas a seguir haciendo gallitos con Dios? ¿Hasta cuándo, verdad, vas a ser arrogante en tu corazón,
creyendo que la vida te pertenece, creyendo, ¿verdad?, que vas a vivir eternamente. No, no, pastor, ¿cómo es? No, es que lo que tú haces, lo que tú dices demuestra que no hay temor de Dios en ti. ¿No se fijó? Aquí mismo Santiago, fíjense, lo dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dios perfecciona su poder. Dios completa su poder. Dios manifiesta su poder en corazones frágiles y débiles. Frágiles y débiles. Gracias al Señor que todos los que estamos acá tenemos un corazón frágil y débil. No tenemos este problema de arrogancia ni de orgullo. ¿No es cierto? ¿Por qué podemos orar si no tenemos este problema? Es la palabra de Dios que confronta nuestra vida. Pero nos vemos humildes, ¿no es cierto? Somos humildes. Cuando vamos a salir por la puerta dejamos que salga primero el hermano. Hermano, salga usted. Somos humildes. Pero Dios ve lo que hay en el profundo del corazón. Dios ve. Y si no te gusta lo que hoy día has escuchado, lo que has leído, aún por la gracia de Dios tienes tiempo de ponerte a cuenta. Dios no quiere religiosos ni religiosas. Dios quiere vidas comprometidas. Y perdonen que se los diga, no puedo predicar otra cosa. Hay otros espacios y lugares donde ustedes puedan escuchar otro, tal vez algo más agradable. Pero lo que yo sí sé es que esta palabra del Señor me guía y confronta mi corazón. Usted ha visto lo que dice Jeremías, ¿no? Yo sé que conoce ese pasaje, pero vamos a terminar con eso. Abra su Biblia en Jeremías. Jeremías capítulo 17. Jeremías 17. Versículo 5. Jeremías 17, 5. Así ha dicho Jehová: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto. Retama significa zarza. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Por eso que Dios permite muchas veces en nuestra vida la crisis, el conflicto, las carencias, para ver si somos capaces de clamar, porque a veces aún en esa condición somos recalcitrantemente orgullosos y soberbios. Es más, nos enojamos con Dios. ¿Y qué quiere? Si voy a la iglesia, creo en Él, y mira lo que me pasó. Hace 3, 4 meses que no tengo trabajo. Desde que estoy en el Evangelio me compré un circo, me creció el enano. Era la máxima atracción del Kiss. Soy tremendamente quemado.
Antes, cuando no conocía al Señor, mi vida estaba más tranquila. Y ahora que lo conozco, tengo problemas con mi esposa, me está yendo mal en el trabajo, ¿verdad? Me robaron el auto. Dios quiere más de ti. Este no es un Dios contralor, cruel, no es un Dios ausente, no es un Dios que no le importe lo que pasa en tu vida, no es un Dios que no entienda tu sufrimiento. Al contrario, eso es mentira satánica y diabólica. Si hay alguien que le importe, le interesa, es a Dios. Lo que pasa es que Él se quiere manifestar en tu vida. Hay un propósito de Él para ti. Lo que pasa es que tu arrogancia y tu orgullo no le permiten hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. ¿Hasta cuándo? Eso es lo que hay detrás de todo esto, queridos. Y no es el poder que tú quieres. Porque nuestros berrinches, ¿verdad? Quisieran que Dios hiciera lo que nosotros queremos que Él haga. Yo quiero tener una casa en la playa, aunque sea chiquitita, de 30 metros cuadrados. Aunque sea una cosita, ¿no es cierto? El Señor no. Porque es su voluntad. Y por eso que, hermanos míos, esto lo vivimos nosotros. Cuando estamos en dificultades, venimos a la reunión de oración, ¿o no? Preguntamos a qué hora son los cultos. Pastor, y hoy día no hay culto. Chuta, ya va a tener que ir a otra iglesia. ¿Y por qué? Porque estamos afligidos. Me diagnosticaron cáncer la semana pasada, entonces tengo que buscar al Señor. Esta es la montaña rusa, ¿no? Subimos y bajamos. Por eso, queridos, qué misericordia tiene que tener el Señor con nosotros, con nuestro corazón, con nuestras motivaciones. Él quiere, Él puede. Pero el corazón tiene una chapita que se abre por dentro. Y en su bendita misericordia nos ha permitido a nosotros que abramos el corazoncito. Por eso que Él dice, el que abriere, cenaré con él y él conmigo. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está golpeando. Él está golpeando. Él está golpeando. Está llamando. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Hay alguien que quiere abrir ese corazón? Y no estoy preguntando, no estoy hablando de conversión, querido, porque esta expresión está puesta en una de las iglesias del Apocalipsis. O sea, está hablando a la iglesia. Tu corazón se endurece, queridos. ¿Hay alguien que quiere abrir su corazón al Señor? Aleluya. Por eso que es importante que Él examine. Por eso que Él es importante que nos quebrantemos y nos humillemos, porque Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Podemos ser el más picante, el más pobre, no tener dónde caernos ni dónde morir, pero ser los más orgullosos y arrogantes. Porque es algo que va en el corazón. Picante significa pobre, ¿no? Es un léxico muy chileno. Y es así. Hay mucha gente, ¿verdad?, que Dios ha bendecido, que es gente pudiente, y son humildes y que reconocen y se quebrantan al saber y reconocer que todo lo que tienen es porque Dios se los ha dado, porque Dios les ha permitido, porque Dios les ha dado la oportunidad. Aquí no estamos hablando, queridos, ¿verdad?, ni hablando en contra de la riqueza, no estamos hablando de eso, estamos hablando de aquello que se anida en nuestro corazón y que impide que el Espíritu Santo de Dios se manifieste. Y ese orgullo y esa arrogancia, ¿verdad?, muchas veces es engendrada por muchas cosas. Yo también lucho con eso. Cada domingo, cada momento, cada día. Pastor, desde que usted llegó, esta iglesia lo están escuchando. Fíjense que lo están escuchando. Yo mando sus prédicas para, no sé, para el África y lo están escuchando allá.
Es una bendición, pastor. ¿Así? Bueno, es que Dios me habla a mí, ¿no? Entonces yo soy celestial, como le digo a mis hijos. He venido a la tierra, ¿verdad? Entonces el Señor... Eso es mentira. Lo que decía, ¿no? Para que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie se jacte en su presencia. Pablo decía en Romanos, ¿verdad? Capítulo 9, porque no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, de quien quiere tener misericordia. Y eso sí, aquí no hay otra interpretación, porque muchas veces queremos darle una interpretación, ¿no? ¿Cómo podemos de alguna forma honrar el Evangelio con nuestra educación, ¿no? Esto de que haya más empresarios, ¿verdad?, que son cristianos, eso como que honra el Evangelio. Qué bueno porque, ¿verdad?, tenemos en la iglesia, tenemos, en fin, profesionales. Como si, lo he dicho muchas veces, esto mismo, lo he dicho muchas veces, como si quisiésemos decirle a Jesús, tu sacrificio es hermoso, espectacular, pero déjame ayudarte un poquito. Déjame ayudarte un poquito, ¿no? Yo soy profesional, entonces, antes, ¿verdad? Hace 100 años atrás el Evangelio llegaba a clases más humildes, más sencillas, pero entonces... Pablo se refería a eso como estiércol. Eso es basura. Es basura. Solo el poder de Dios y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Él quiere, Él te conoce, Él te ama. Él te ha perdonado. Él te conoce por su nombre. Déjalo. Entrégale, suelta eso que tienes. Porque Él va a mostrar su poder en ti. Tengamos un momento de oración. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos.